gracias por tus palabras de presentación. Si yo fuese miembro del jurado que concede el premio Nobel, te lo concedería. Te concedería el premio Nobel a la fotografía, porque creo que con tus palabras has hecho dos fotografías excelentes. Una fotografía objetiva, realista, en la que has recogido esa dramática realidad de la España de hoy. Y otra fotografía, más breve, en tus primeras palabras de presentación del que ahora os habla, en el que has hecho otra fotografía, pero mejorando excesivamente a la persona fotografiada. Has dicho algo en las palabras de presentación que yo quisiera subrayar porque constituye para mí una satisfacción o compensación después de 22 años de combate por España. Y es que a pesar de todo, a pesar de ese proceso depauperante de la transición, a pesar de las campañas que oscilan entre la injuria y el silencio, a pesar de todo, tengo la satisfacción compensatoria de que, no obstante, en España, en cada rincón de España, de la España peninsular, de la España insular y de la España africana, hay un grupo de amigos y de amigas, de mujeres y de hombres, que siguen en pie de combate y siguen manteniendo en alto la bandera de la ilusión y de la esperanza. Ese grupo en Tenerife sois vosotros, que en este momento me acompañáis y asistís a esta presentación de un libro. Porque la conferencia, como se le ha llamado, vierte su atención, la polariza sobre un tema que en el libro se trata bajo esta rúbrica general, el derecho a vivir. Y es posible que alguien que lo conozca se haya podido preguntar, pero ¿por qué hablar del derecho a vivir? Lo corriente, lo usual, lo que se acostumbra, ¿acaso no es hablar del derecho a la vida? Y os voy a dar la clave del porqué, de la razón, de la causa por la que el libro se titula El derecho a vivir y no El derecho a la vida. Porque yo personalmente entiendo que, hablando con rigor, con absoluto rigor, el derecho a la vida no existe. Porque el derecho a la vida no puede existir desde la nada. Desde mi nada preexistencial, la nada no tiene derecho a exigir la vida. Y el que da la vida no se siente obligado a concederlo a la nada, que no se la puede pedir. Pero una vez que la vida ha sido concedida, a partir de ese momento podemos hablar del derecho a vivir a base de una vida que no es un derecho, pero que ha sido gratuitamente entregada. Pues bien, este libro sobre el derecho a vivir trata de forma, al menos en la intención exhaustiva, toda la amplia, compleja y de rabiosa actualidad de la vida. Siempre la vida ha sido un tema interesante, pero en este momento en que la vida se pone en juego con tanta facilidad, en que los ataques a la vida, no obstante proclamar el derecho, son tan frecuentes, en que todo el debate legislativo en lo que se llama Euroamérica, en los países de nuestra cultura y de nuestra vieja civilización, está a debate, parece lógico que alguien trate de proyectar la luz de la verdad, de la doctrina verdadera, sobre este tema apasionante, sugestivo y de rabiosa actualidad que se llama la vida. Pero, ¿la vida? ¿Acaso yo no tengo vida? ¿Acaso cada uno de vosotros, cuando empieza a reflexionar en serio, no se pregunta, pero ¿no soy yo un ser vivo? ¿No tengo yo vida? ¿No forma parte de mi patrimonio básico inicial mi vida? La primera sorpresa consiste en que no nos sorprendemos ni de nuestra vida, ni de los innumerables seres vivos de nuestro contorno y de nuestro derredor. La vida se manifiesta sin que nos demos demasiada cuenta, estamos tan excesivamente acostumbrados a contemplarla,
Vida con numerosas, heterogéneas y complejas manifestaciones y dimensiones. Y además, por contraste, esta vida, la mía y la de todos los seres animados, en esas diversas y complejas y distintas manifestaciones, discurre sobre el soporte de un mundo inanimado e inerte, que por tanto carece de vida. Primer contraste, la vida cabalgando sobre el soporte de un entorno que carece de vida. Podríamos decir entonces que la vida es un misterio. Hasta cabría hablar de la vida como misterio. La vida como misterio. ¿Es que acaso no es la vida un misterio? Si tuviésemos un instante para romper el curso de nuestra vida ordinaria, de preocupación y de trabajo, para pensar seriamente en la vida, nos daríamos cuenta de que la vida es un misterio, de que la vida puede estudiarse como misterio, y un misterio tan trascendental, tan incidente en nuestro propio ser, que las preguntas que al tratar de contemplarla nos hacemos son tantas que discurren como un borbotón inagotable. Yo tengo vida, hay un mundo palpitante, heterogéneo y diverso y complejo de seres con vida, y una superficie, un entorno de seres que existen sin vida, inanimados e inertes. ¿Y por qué tengo yo vida? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿En qué consiste mi vida? La vida de los seres animados. Yo no voy a contestar aquí la pregunta de qué es la vida. Es un tema excesivamente complejo y demasiado filosófico o biológico para que pueda ahora en este instante atraer vuestra atención. Quiero fijarme en la segunda pregunta, que es la más interesante. Es la que sirve de principio, punto de arranque del conjunto de eslabones que constituye la cadena de la temática del derecho a vivir. ¿Cuál es el origen de la vida de los seres animados? Más concretamente, ¿cuál es el origen de mi vida, de la tuya, de la vida de cada uno de vosotros? La primera contestación podría ser esta, y la conocéis ciertamente. Yo lo hago como pregunta. ¿Acaso el origen de la vida de los seres animados, de los hombres, vuestra y mía, acaso el origen de esta vida no estará en un proceso evolutivo de ese material inanimado e inerte que ha dado la vida como producto de su propia dinámica evolución en el curso de siglos insospechados a través de sucesos que nos son completamente desconocidos? ¿Acaso el origen de la vida no estará en que en esa materia inerte e inanimada un fenómeno físico o psíquico rasgó el tejido de la evolución, le afectó y alteró radicalmente y produjo esa misma vida? Alguien ha dicho que incluso como nefasto error. ¿Estará el origen de la vida, de nuestra vida, de mi vida, en la evolución en un caso, en el puro azar en otro? Sabéis perfectamente que hay un principio filosófico con concretas aplicaciones, entre otras en el orden jurídico, que afirma algo que es evidente. Nadie da lo que no tiene. Si este principio es, por lógica, verdadero, es evidente que la materia inerte e inanimada que no tiene la vida, no puede producir la vida que no tiene. ¿Cómo sacaría yo agua de una garrafa que carece de ella? ¿Cómo obtener dinero de un bolsillo que se encuentra esquilmado? Por consiguiente, en pura filosofía, en pura lógica, el principio nadie da lo que no tiene nos lleva a la conclusión evidente de que la vida no puede partir de la materia sin vida, inerte e inanimada. La vida, por consiguiente, viene de alguien que tiene la vida, de alguien que es la vida, con mayúsculas, las 4 letras, de alguien que es la vida plena, la vida absoluta, la vida esencial, la vida per se y a se. De tal manera que ese alguien que tiene esa vida
las 4 letras con mayúsculas, esencial, plena y absoluta y per se, puede autodefinirse: yo soy el que soy. Es decir, yo soy la vida. La vida la tengo yo sustancialmente, radicalmente. No se la debo a nadie. Mana de forma permanente, eterna, inagotable en mí. Solamente de quien tenga la vida plena, esencial y absoluta y per se, puede traer causa la vida. La de todos los seres. La vida vegetativa, la vida zoológica, la vida racional encarnada que es el hombre, e incluso esos seres invisibles y espirituales que son los ángeles y que no forman parte del orden de la creación que vemos. La vida, por consiguiente, nuestra vida, toda la vida, trae causa de quien tiene la vida en sí mismo. Hay un salmo, el Salmo 41, que lo dice perfectamente, cuando nos habla del Dios vivo. ¿Qué quiere decir el Dios vivo? El Dios vida, el Dios vivificante de todas las cosas, como dice el apóstol San Pablo en la primera epístola a Timoteo. Ahora bien, partiendo de este principio, de este primer eslabón de nuestra cadena expositiva y argumental, podemos formularnos ahora la siguiente pregunta. Pero, ¿todos los seres vivos reciben la vida de la misma forma? Y suponiendo que llegamos a la conclusión de que el hombre recibe la vida de la vida, pero de forma distinta, original y diferente, ¿tienen todas las vidas el mismo destino? Voy a tratar de contestaros a estas dos preguntas. ¿Todos los seres vivos recibimos de la vida de forma igual? Hemos dicho antes que la vida es un misterio, que podemos hablar de la vida como misterio, y cuando llegamos al misterio, el misterio no hace más que esconder la realidad. El misterio no es el mito es fruto de la fantasía, de la leyenda, de la imaginación, de la construcción puramente literaria. Lo místico, lo misterioso, es la realidad que se encuentra oculta. Y cuando esa realidad se encuentra oculta, la manera de desvelarla es acudir a la luz de la revelación. ¿Qué significa en última instancia la palabra revelación? Revelar, descubrir, desvelar, hacer aparecer lo que existe pero que se encuentra oculto. Pues bien, si a la luz de la fe y por consiguiente de la revelación nos acercamos al misterio de la vida para destapar aquello que lo oculta, nos encontraremos con aquel capítulo del Génesis donde se demuestra con absoluta evidencia y claridad que la vida, los seres vivos, la hemos recibido de forma diferente de la vida. Hay una diferencia abismal, se aprecia con la atenta lectura de los textos, entre lo que dice el Génesis acerca de los días tercero, cuarto y quinto de la creación, de aquello que dice con respecto al día sexto. En los días tercero, cuarto y quinto de la creación, la vida, el Dios vivo, el Dios vida, dice lo siguiente: aparezcan brotes de hierba en el campo y árboles frutales, y animales sobre la tierra, y aves debajo del firmamento, y surjan las bestias. Se acabó. Es, en síntesis, un simple, omnipotente y creativo hágase. Pero cuando se trata del hombre, ser vivo también, esta comunicación de vida, esta donación vital, tiene características cualitativas diferentes. Podríamos resumirlo así: Dios, la vida, con mayúsculas, toma el polvo de la tierra y con ese polvo moldea el cuerpo del hombre. Segundo, la vida, sobre ese cuerpo ya modelado del hombre, infunde su hálito divino, su hálito vital. Tercero, ese hálito vital animador del hombre, comunicación de vida divina al hombre, configura a éste, carne y espíritu, a imagen y semejanza del Dios que le ha dado vida. Cuarto, se perfecciona el hombre cuando en el Génesis aparece como varón y hembra.
es una bipolaridad que se completa y se complementa, primero en la unidad de la carne y en el mandato recibido de dominar la tierra. ¿Qué diferencia entre esa comunicación de vida a los seres vivos que contemplamos en la creación visible y esa comunicación vital con respecto al hombre? Una forma radicalmente distinta de comunicación vital. Pero solamente hay una diferencia en la comunicación vital. ¿Esta diferencia se refiere solo a la creación del primer hombre? ¿O por el contrario, esta intervención del divino alfarero, como se le llama teológicamente, se produce también con respecto a cada hombre en particular, a cada uno de nosotros? ¿Se limitó esa comunicación de vida en la forma que acabo de configurarla? ¿Se limitó exclusivamente a aquel momento inicial de comunicación de vida divina al hombre, de tal forma que ese ímpetu inicial quedó inmanente, de tal manera que una vez que hubo aquella comunicación vivificante de vida divina, ya la vida de los hombres se transmite por la pura tarea generadora y en virtud de la unitas carnis, es decir, de la unión del hombre y de la mujer? Hay una conferencia preciosa en la que se pone de relieve la enorme talla intelectual y la inmensa preparación teológica del cardenal Ratzinger. No hace mucho, en el mes de julio, estuvo en Santiago de Chile y allí pronunció varias conferencias. En una tocó directamente este tema y se planteaba así la cuestión: ¿solamente en Adán existe esta intervención divina y personal? ¿O por el contrario existe también esta intervención personal y divina con respecto a cada uno de los hombres, de todos y cada uno de los hombres, de todas las generaciones de la historia humana? Y contesta afirmativamente. Dice, sí, sí. Para eso hay que distinguir entre el proceso del mecanismo biológico, en virtud del cual y como consecuencia de la commistio carnis del hombre y la mujer, se dan cita y complementan los cromosomas masculino y femenino, en virtud de la conclusión de esa unión en la carne, y de otra, lo que el cardenal Ratzinger llama aparición concreta de cada hombre. Si el proceso de comunicación vital con respecto a cada uno de nosotros no fuese sino consecuencia exclusiva de esa comunicación, de esa complementación de los cromosomas masculino y femenino, en la aparición de cada hombre, de cada uno de nosotros, no habría más que reproducción. El hombre se reproduciría. Ahora bien, en ese caso, el hombre se reproduciría exclusivamente como los animales. Pero da la casualidad de que en el hombre hay algo más que reproducción, porque en los animales hay naturaleza animal que se individualiza en cada sujeto, mientras que en el hombre hay naturaleza humana que se personifica en cada individuo. Es una profunda diferencia cualitativa entre ser individuo y ser persona. Individuo es cada sujeto animal, persona es cada uno de los hombres. Es decir, que aun cuando en la aparición de cada hombre, en la mía y la de cada uno de vosotros, hay ciertamente reproducción, hay un plus cualitativo en cuanto al hombre, y es que el hombre no solamente se reproduce, sino que el hombre es procreado. ¿No recuerda algo la palabra procreación? ¿Nos pone en contacto con la otra palabra originaria y radical que es creación? Pues bien, del mismo modo que Dios tomó el polvo de la tierra y en ese polvo moldeando el cuerpo insufló su espíritu vivificante, exactamente igual con respecto a cada hombre, cuando se produce el mecanismo fisiológico que concluye en la unión de los cromosomas masculino y femenino, como último efecto de la unitas carnis, allí es atraída simultáneamente la propia presencia de Dios. Y si entonces tomó el polvo de la tierra e insufló el espíritu de vida,
Aquí, cuando esa unión de los cromosomas masculino y femenino se produce, Dios tomándolo, como tomó el polvo con el que hizo Adán, vuelve allí a insuflar el espíritu vivificante, es decir, el alma de cada hombre. Esta intervención divina y personal de la vida con mayúsculas en la aparición de cada hombre, esta forma de comunicación vital tan distinta de la comunicación puramente reproductiva, hace que realmente la vida del hombre sea sagrada. Cuando se habla tantas veces y de campos laicos de la dignidad del hombre, esa dignidad del hombre tiene aquí su principio, su raíz y su origen. Hay una serie de textos bíblicos que están poniendo radicalmente de relieve esta intervención directa, personal y simultánea de Dios en la aparición de cada hombre en el momento en que es concebido. Pero hay uno precioso, es el Salmo 139, en la que el alma se dirige al Señor y le dice: gracias, Señor, porque tú has forjado mis entrañas, porque tú me has tejido en el seno de mi madre. Juan Pablo II, una y otra vez, recogiendo toda la larga historia del magisterio pontificio, ocupándose del tema de la vida, ha dicho, ha reiterado, ha repetido, ha insistido, ha subrayado que la vida del hombre es sagrada desde el instante mismo de su concepción. Hemos contestado a la pregunta primera: ¿recibe el hombre la vida como la reciben los otros seres vivos? Y ahora hay que contestar a la segunda pregunta: ¿el destino de la vida de los otros seres vivos es idéntica, es igual, es equiparable al destino de la vida del hombre? La vida del hombre que aparece se diferencia de la vida de los otros seres vivos de la creación visible, dejo a un lado la creación invisible, porque ha sido tomada, ha sido asumida desde un principio, desde un origen, a la eternidad. La vida del hombre tiene, por tanto, un destino distinto de la vida de los otros seres animados, porque es una vida eterna que está concebida, que está planeada, que está proyectada, que está querida para la eternidad. Segundo argumento para hablar de la dignidad del hombre: es una vida que no muere, es una vida que está destinada a la eternidad. Y aun cuando es cierto que los hombres contemplamos, por desgracia, este otro misterio complementario de la vida, que es la muerte, no olvidemos que se trata solamente de la muerte de la carne. Solamente es nuestra carne la que se pudre, la que se corrompe o la que muere, o la que muere y después se pudre y se corrompe. Y a la luz de esta fe que desvela, revelando el misterio, sabemos que el hombre no apareció en la tierra para morir, porque esa carne, que es una carne exactamente igual que la carne de los animales, recibió ese influjo transitivo del Espíritu Divino, y ese Espíritu Divino preternaturalmente inmortalizó esa carne. La muerte de nuestra carne no es un hecho biológico, que lo es un hecho teológico, porque el hombre no aparece en la tierra para morir. De tal manera que si el pecado primero no hubiese descompuesto la radical naturaleza del hombre, el hombre había entrado en la eternidad sin pasar la frontera de la muerte. Fue ese pecado, cuyo salario es la muerte, como dice el apóstol San Pablo, el que no solamente nos quitó la vida del cuerpo temporalmente, sino que arrancó la vida divina de nuestro espíritu. Pero desde la luz de la fe nosotros sabemos que la vida, con mayúscula, esa vida que nos da nuestra vida, es una vida que se ha hecho presente entre los hombres. Es una vida que se encarnó. Yo no sé si por el juego de las palabras caemos siempre en la cuenta. Los textos bíblicos son insondables, por supuesto, porque nos hablan de la profundidad del misterio divino. No sé si nos hemos dado cuenta cuando decimos que la palabra, el verbo, el logo se encarnó, que lo que se está encarnando es la vida. Dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Colosenses que en Cristo habitó y habita la plenitud de la divinidad. Si hemos dicho que Dios es la vida la que habita en Cristo. Es la vida con mayúscula la que se encarna.
Y esa fuerza vivificante de Cristo, que es el Espíritu, que en Él está, lo comunica. Lo comunica de tal manera que por una parte nos devuelve la vida divina del Espíritu y por otra parte nos garantiza, si aceptamos ese mensaje de vida, que nuestra carne sembrada en la corrupción resucitará incorruptible. Y si vivimos en gracia y morimos en gracia, gloriosa. Son palabras de vida eterna que nos transmite el mediador de esa vida eterna encarnada y hecha hombre entre nosotros. Y de tal forma la vida acampa entre nosotros. De tal modo la vida con mayúscula, esa vida de la cual procede nuestra vida, se hace uno de nosotros, que cuando se contempla todo el panorama de la redención del hombre, concretándolo en cada hombre, nos damos cuenta de que se puede producir una tremenda, profunda, entrañable, íntima transformación del hombre, cuando no solamente habla de estas cosas, sino que profundamente las vive. De tal manera que ese hombre, hasta en la vasija de barro que es su carne corruptible y perecedera, se convierte en templo del Espíritu Santo. Todavía más, cuando el hombre practica y vive de la virtud y de los dones, va escalando un camino de perfección, los santos, y se instala en aquella morada donde como fruto del éxtasis llega al desposorio espiritual. Más aún, todavía más, es que esa vida no solamente se ha hecho carne históricamente, sino que permanece con los hombres hasta el último día de la historia, hasta el día en que la historia termine, porque el tiempo se clausure y comienza la eternidad. La Eucaristía, aparte de otras cosas, tiene el valor de la presencia permanente de la vida con mayúscula entre nosotros. Y cuando el hombre recibe la vida en el sacramento eucarístico, se convierte en depositario de la vida con mayúscula. Más aún, ha habido un ser humano, solamente humano, que es la Señora, que es María, que dio el sí a esa encarnación de la vida. Y cuando dijo que sí, fue cuando, después de decir que sí, después de su anuencia, fue cuando el Espíritu Santo, dador de vida, la cubrió con su sombra. Alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y a qué viene todo esto? ¿No estamos haciendo aquí algo muy elevado, muy superior, muy sublime, que no contrasta con la realidad de nuestro tiempo y con esa rabiosa actualidad del tema de la vida? Pues tiene que ver. Y mucho. Porque algo que podría conturbarnos sería no plantear los problemas con una absoluta objetividad y claridad. Porque una cosa que lleva a no resolver el problema no solamente es la de no plantearlos con objetividad y claridad, sino no arrojar sobre ellos, entonces no tienen solución, esta luz doctrinal verdadera. Y el problema y el debate que nos acucia sobre la vida es un debate esencialmente teológico, que tiene, lógicamente, sus implicaciones políticas. Decía Donoso Cortés desde nuestro campo ideológico, y decía Proudhon desde el campo anarquista, que todo tema político tiene una entraña teológica. Por eso el tema vital de la vida, que es un tema político, no puede explicarse ni solucionarse si no lo planteamos a nivel teológico, que es donde está escondido el verdadero problema. Porque también a esa luz desveladora y esclarecedora de la revelación, sabemos que el hombre muere por la actitud de un homicida. Si el hombre estaba destinado a no morir y muere, alguien ha sido homicida. Y el homicida es el maligno, personal. No hay un mal abstracto y objetivo. Hay alguien que es el mal. Y el maligno, que quiso arrebatar a Dios su puesto, y por consiguiente que odia la vida del que él espiritualmente ya carece, es enemigo del hombre. Uno de los enemigos del hombre es el maligno. El maligno odia a la vida. El maligno odia a la imagen de la vida, que es el hombre. Si el hombre es, a pesar de las desfiguraciones que ha sufrido, sigue siendo, a pesar de todo y no obstante, una imagen de Dios, es evidente que el maligno que odia a Dios odia sus fotografías, odia sus imágenes, odia a los hombres que somos imágenes de Dios. De ahí
esta lucha teológica planteada al nivel de toda la historia de la humanidad, porque no aparezcan nuevas imágenes de la vida. Y si aparecen y están en gestación, para destruirlas. Es un debate fundamentalmente teológico, claro es, con sus implicaciones políticas. Pero no creáis que se trata de un planteamiento, de una discusión, de un debate entre hombres que profesan doctrinas distintas con respecto a lo que es el hombre y a lo que es la comunidad política, sino que es un debate teológico en que estos planteamientos a nivel político trascienden y son consecuencias de un planteamiento teológico fundamental. Y llegando ya al tema político, para que veáis que no declino la cuestión y que voy al terreno que tenemos más cerca y que nos rodea y que nos llena a veces de indignación y de coraje, es distinta, la opuesta, se trata de producir un cambio en la sociedad, cambio, insisto en la palabra cambio, que tiene unas resonancias y unas consecuencias mucho más profundas que una pura frase hecha con motivo de una campaña electoral. El cambio radical de la sociedad y del hombre, de las estructuras y del talante individual. Este es el cambio en el que nos encontramos, con todo el peso y toda la fuerza de una nueva revolución cultural, que es el neomarxismo, que ha renunciado a experimentos fracasados, pero no renuncia jamás al objetivo. De forma mucho más hábil, más inteligente, más habilidosa, porque el maligno teológicamente le respalda. Y asistimos a un cambio de nuestro ordenamiento jurídico, no el nuestro, sino de todo el mundo que ha sido cristianizado, de las naciones que, para entendernos, pese a que muchos no sean practicantes, son colectivamente, como pueblo, naciones bautizadas. Un cambio de sus ordenamientos jurídicos en torno a la temática general de la vida. Segundo, un cambio mucho más de temer, mucho más peligroso, mucho más incisivo en las costumbres sociales. Finalmente, un cambio en las reacciones personales frente a esa forma de alterar el ordenamiento jurídico y a ese cambio de nuestras costumbres sociales. Lo que ocurre es que, como en todo enfrentamiento, en todo combate, en nuestro campo también, en el que yo milito, también hay quienes que con argumentos distintos y fáciles de destruir, se colocan en línea pactista, consensuante, contemporizadora, resignada, allanándose y contribuyendo con su voto y con su propaganda a que se produzca este cambio del ordenamiento jurídico, de las costumbres sociales y del talante individual de los españoles. Hay muchos argumentos: el argumento del mal menor, el argumento del pluralismo ideológico, el argumento del trigo y la cizaña, muchos argumentos para sumarse a esa corriente de opinión que ya está operando y produciendo el cambio, en virtud del cual se suman desde nuestras posiciones iniciales aquellos que odian la vida, están estableciendo una civilización, como dice Juan Pablo II, de la muerte, e incluso también defienden la vida de aquellos que atentan contra la vida de los ciudadanos honestos y de la sociedad civil pacífica. Por consiguiente, un problema a nivel teológico, con sus graves planteamientos y consecuencias a nivel político. Y por eso, de ese odio a la vida, y por consiguiente a que aparezcan imágenes de la vida, y si han aparecido a que se destruyan en el proceso de gestación, se debe que hoy, en el ordenamiento jurídico, en las costumbres sociales, en el talante resignado de muchos españoles, se haya roto el orden natural, el ordo nature. Por consiguiente, asistamos al fenómeno de la intimidad sin fecundidad, que eso es la anticoncepción, que no aparezcan imágenes de la vida, y asistimos al otro fenómeno, que es a la fecundidad sin intimidad, para que la vida aparezca, pero por procedimientos que Dios no ha señalado ni querido, al establecer el orden de la naturaleza. Y, por otra parte, si esa imagen de la vida ya
ha comenzado su gestación, se halla en proceso de madurez, hay que destruirla y por consiguiente el aborto. Y si esa vida ya ha sido gestada y está en marcha y está en desarrollo, hay que aniquilarla a través de la eutanasia y del suicidio. Y sembrando la confusión ideológica y levantando el himno de la libertad para que el hombre se enjaule en el espacio y en el tiempo, entonces se hace la gran apología de nuestra vida según la carne, de la vida en el tiempo, y se ironiza y se critica a aquellos que sacrifican esa vida en el tiempo y en la carne por ideales superiores. El mártir que sacrifica su vida temporal para dar testimonio de su amor a Dios y de la fe en Jesucristo. La del soldado que sacrifica su vida en honor de la patria agredida injustamente. Se ironiza en torno al médico, al sanitario, que sacrifica su vida en tiempo de peste, curando a los hermanos enfermos. En este proceso de implicación política, de ese planteamiento teológico, se llega incluso en nuestro ordenamiento, en nuestras costumbres sociales, en nuestro talante, a argumentar a favor de la abolición de la pena de muerte, a mostrarse opuesto de forma absoluta, sin mitigaciones ni excepciones, a todo tipo de guerra, incluso a la guerra contra el agresor injusto, olvidándose que el derecho a la vida, como todo derecho, se pierde cuando está en colisión con un derecho superior, y por consiguiente cuando hay un atentado contra mi vida por un agresor injusto, o cuando se trata de agredir la vida de los míos, o cuando se trata de conturbar la convivencia pacífica de una sociedad civil, o cuando se trata de la invasión al espíritu o a la tierra de un pueblo, no se puede apelar al hecho de que, como consecuencia de la reacción lógica y hasta exigible, se pone en peligro vidas humanas. No se puede con ese argumento evitar el que yo defienda mi vida, el que una sociedad defienda su convivencia y que una patria y un pueblo defienda su integridad territorial y su espíritu e identidad nacionales. ¿Os dais cuenta cómo hemos ido, no descendiendo, sino atravesando ese vado que va de la teología a la política? ¿Qué ocurre hoy en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué ocurre en nuestras costumbres sociales? ¿Qué ocurre en nuestro talante personal frente a esta alteración, esta convulsión de los valores recibidos de una civilización cristiana y de una nación bautizada? La última pregunta tiene que contestarlo cada uno de vosotros. Yo voy a permitirme contestar a las primeras. Eso es lo que he intentado en el libro. Allí encontraréis, si tenéis luego la amabilidad de leerlo, un examen que yo he intentado, en la medida de mis fuerzas, que sea exhaustivo, de todos los problemas que esa temática compleja de la vida plantea, desde la anticoncepción, pasando por la fecundación in vitro, pasando por el aborto, el suicidio, la eutanasia, la huelga del hambre, el sacrificio de la vida, por supuesto la pena de muerte, la legítima defensa y la guerra justa. Yo naturalmente no voy a traer aquí la argumentación porque esto sería largo y porque además os privaría de la posibilidad de saborearlo en casa a la luz de la lámpara de vuestra propia celda. Pero sí quiero, espigando en esa temática, observar o subrayar o exponer algunos aspectos parciales tan solo del aborto, de la fecundación in vitro y de la pena de muerte. Creo que son los temas que más pueden apasionarnos. El tema del aborto. Vosotros sabéis que en nuestro ordenamiento jurídico hoy el aborto es legal. No digo lícito, sino legal. Nuestro ordenamiento jurídico, por obra del cambio, por obra de un planteamiento teológico distinto al que nos da la luz de la revelación, ha legalizado el aborto. Legalizado porque las cámaras legislativas, el Congreso y el Senado lo aprobaron y porque consiguió la promulgación con la firma del rey. Este aborto, en principio, legalmente es limitado. Los supuestos de legalización son los supuestos bien conocidos, el genético, el terapéutico y el moral. Yo no voy a entrar aquí en la argumentación en pro y en contra sobre la licitud del aborto. En el libro se exponen e incluso se recogen las peticiones insistentes e incesantes de ciertos grupos políticos
y grupos feministas o pseudofeministas que tratan de que el aborto sea legal en todo caso, sea el aborto libre, gratuito, a cargo de la seguridad social, bajo ese lema de que el aborto no es un delito, sino que es un derecho de la mujer. Me voy a fijar tan solo en el argumento de conciencia al que se acude para tratar de hacer lícito lo que, siendo moralmente ilícito, es sin embargo jurídicamente legal. Se apela para la justificación del aborto a lo que podríamos llamar la autosuficiencia de mi conciencia. Es decir, mi conciencia es la que me dice si debo o puedo abortar en una circunstancia concreta y determinada. Es la autosuficiencia personal. Hay lo que podríamos llamar la heteroconciencia. La conciencia no se encuentra capacitada y suficiente y entonces acude a lo que llamaríamos el reenvío. Yo no tengo solución de conciencia, tengo mis dudas y para tranquilizarme moralmente me remito a un campo exterior a mi conciencia y me remito al argumento legal. Pues si la ley lo ha autorizado, pues entiendo que es lícito. O bien a los criterios morales de la sociedad. Pues si la sociedad actual estima frente a la anterior que el aborto es moral, pues yo entiendo que es lícito el aborto. Finalmente, que es el último argumento muy reciente que se emplea para defenderlo en nombre de la heteroconciencia o del reenvío o de la cobardía a asumir responsabilidades personales, es que será lícito y moral el aborto en función de las circunstancias sociales, económicas y psicológicas que interpreta la mujer embarazada. Ella lo interpreta, aplica la interpretación al niño que lleva en su seno y decide si procede o no procede lícitamente, moralmente el aborto. En los 4 casos, las tesis que se aplican desbordan el realismo moral, porque nuestra conciencia, en el supuesto de la conciencia suficiente o autosuficiente, nuestra conciencia no es fuente de la norma moral. La conciencia detecta la norma moral, busca la norma moral. La moral es objetiva. Los 10 mandamientos me han sido dados y mi conciencia se ajustará al orden moral cuando se ajusta a los mandamientos. Yo no puedo crear mis propios mandamientos. Por eso hay una libertad psicológica, pero no hay una libertad moral. Por consiguiente, la conciencia no es fuente creadora de la moralidad, sino que es cámara receptora de los criterios morales para juzgar de la aplicación de la moral a los hechos. Hay una moral objetiva. Y de ahí la necesidad de que el hombre forme su conciencia y que no se deteriore para que pueda captar la orden moral que recibe objetivamente y que le ha sido dada. Y en cuanto a la heteroconciencia, a esa cobarde remisión a los demás, rehusando mi responsabilidad por lo que ciertamente es un crimen, el crimen más grave, dice el Concilio Vaticano II, porque se trata evidentemente de aniquilar la vida de un niño en gestación, absolutamente indefenso. Es la muerte del inocente, la muerte del inocente. Y un inocente que no tiene un defensor del pueblo, ni tiene un fiscal, ni un abogado defensor, ni un tribunal de apelación a la que pueda recurrir, sino que inexorablemente, sin contar con él, sin respeto a esa vida, se extingue y se aniquila arbitrariamente. Es decir, que lo que no cabe es que la moralidad de un acto venga dictaminada por el veredicto de lo que dice la ley, sin saber si esa ley está inspirada en el orden moral, o lo que diga el criterio de la mayoría, o ese conjunto de circunstancias psicológicas, económicas y sociales que yo arbitrariamente interpreto. Se puede dejar la vida a merced de algo tan relativo y arbitrario como esas circunstancias fuera del proceso mismo de la gestación, de ese vínculo entrañable entre la madre y el hijo, entre la mujer y el niño que lleva en su seno. Tema del aborto, tema de la fecundación in vitro. En la fecundación in vitro también, como ocurre en la anticoncepción, se produce la ruptura del orden natural. Si ahí había una intimidad sin fecundidad, aquí hay una fecundidad sin intimidad. Y para ello se rompe ese proceso. El proceso natural es que la commistio carnis
la unión de la carne, la unión del hombre y la mujer, es la vía natural a través de la que el fenómeno reproductivo, procreativo del hombre se produce. Pero la técnica ha demostrado con los hechos que puede disociar, separar esa unión íntima entre la unidad de la carne y la procreación del hombre. Aísla el mecanismo puramente fisiológico, se limita a la tarea puramente reproductiva y escapa intencionalmente a la idea procreadora de creación. Naturalmente que todo el tema de la fecundación in vitro, que es de actualidad porque ya ha sido aprobado entre nosotros, como sabéis, con el nombre de sistemas de reproducción asistida, que es muy elegante, para enmascarar la verdad, ciertamente, como se habla de interrupción voluntaria del embarazo, para no hablar del aborto, que es una demasiado crudo todavía, gracias a Dios a nuestros oídos. Pues bien, estos sistemas de reproducción asistida ya están legalizados entre nosotros, con el voto de todos los partidos políticos, de derecha y de izquierda, y de inspiración cristiana, por supuesto. Naturalmente que tratando de no hacerlo tan general y tan universal, pero aceptando el principio de la legalidad, no entiendo que la licitud, es prueba de conciencia de cada diputado o de cada senador. Lo cierto es que todos los partidos, aunque de inspiración cristiana, han aprobado esta disociación del orden natural, unidad de la carne y procreación del hombre. Pero quiero hacer aquí dos observaciones. Primero, que cuando el hombre descubre que puede fabricar hombres, rompiendo el orden natural, uniendo los gametos masculino y femenino en una probeta de laboratorio, lo que se ha llamado ingeniería genética, entonces evidentemente rompe ese orden querido por Dios, porque Dios no ha querido que el hombre reciba así la vida. Se permite al hombre modificar el sistema querido por Dios según el orden de la naturaleza. Arrebata a Dios la forma de crear hombres, lo cual evidentemente es una transgresión moral gravísima. Pero en segundo lugar, el argumento que suele emplearse es que mediante la fecundación in vitro superamos a la naturaleza. Y esto parece que es un argumento progresivo, de avance. Es un argumento falso. Porque os decía al principio que cuando Dios transmite la vida al hombre, no solamente le da esa vida que se complementa para reproducirse y procrearse a través de la unidad de la carne, sino que le da el mandato de dominar la tierra, es decir, de dominar ese mundo que le rodea, todo el mundo que le rodea, incluso el mundo animal no racional. Él es el Señor, el dueño. Por eso, os fijáis que hay una escena curiosa en el Génesis, que es cuando Yahvé hace desfilar a los animales delante de Adán para que Adán les imponga nombre. La imposición de nombre es siempre un signo de autoridad, de dominio, de señorío. Por eso es el hombre el que cuando lleva a su hijo a la iglesia, el sacerdote le pregunta, ¿qué nombre vamos a imponerle? Es una manifestación explícita del dominio, del señorío, del poder que al hombre le fue conferido en los días de la creación. Pues bien, es el poder sobre la naturaleza circundante. Y la técnica está al servicio de ese poder sobre la naturaleza. Lo que el hombre señor no puede hacer es poner su propia naturaleza al servicio de la técnica. Es una tremenda inversión de valores. Y cuando el hombre que con la técnica ha conseguido tanto, liberarse, superando la naturaleza, se convierte en esclavo de la técnica. Hasta el punto de que podría ocurrir, y tenéis ahí una serie de obras literarias y de ciencia ficción, pero que ahí están como una profecía, que podría llegar un momento en que se olvidase uno del amor como unión en la carne, para que los hombres fuesen fabricados según quien manda, conforme a las necesidades que hay que cubrir y con aquellas características genéticas que serían descubiertas y señaladas para cada hombre y persona en particular. El señor de la creación, que cree que ha superado con la técnica la naturaleza, se convierte en esclavo y en súbdito de la técnica, que nació para su servicio y que el hombre estúpidamente se puso al servicio de ella. Y finalmente la pena de muerte. Vais a escucharme algo que quizá os puede impresionar, pero que es muy significativo y que quizás se os pueda grabar en la memoria, que es lo interesante de estas charlas, que algo quede en la memoria y si acaso después en el subconsciente. La supresión, la abolición de la pena de muerte es un delito grave contra la vida de la sociedad. Se suprime el delito, puesto que no se le castiga debidamente, estoy hablando, claro, de situaciones límites, situaciones graves,
y se crea un gran delito social. Ahora que tanto se habla de delitos sociales, no solamente es el delito contra mi vida, sino el delito contra la pacífica convivencia de una sociedad. Eso significa la abolición de la pena de muerte. Yo sé, y en el libro están, todos los argumentos que se esgrimen en contra de la pena de muerte. Voy a limitarme a dos, porque son los que más hieren a los espíritus que se dejan llevar por la sensibilidad y no se detienen a una reflexión atenta del asunto. Se dice, bueno, pero no hay un mandamiento, el quinto, que dice no matarás. Claro, no matarás. Pero lo que se olvida y se oculta es que en el texto hebreo no se dice no matarás, sino no matarás al inocente. Y la prueba de que el texto hebreo dice no matarás al inocente es que todo el Antiguo Testamento prueba de una forma contundente que la pena de muerte no solamente es legal, sino que es lícita, necesaria. Tanto que cuando llegamos al Nuevo Testamento, San Pablo nos habla del jus gladi, el derecho a la espada. El derecho a la espada, en síntesis, metafóricamente, es el derecho del príncipe, es decir, de la autoridad en la comunidad política, ordenada al bien común, que tiene que castigar con la muerte al malhechor cuando el malhechor perturba la convivencia pacífica de una sociedad civil. Hay otro argumento muy serio y que impresiona. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero el argumento no juzguéis, no seréis juzgados, ¿vale para justificar la abolición de la pena de muerte? Si fuera así, no existiría el sacramento de la confesión. Si fuera así, no habría tribunales eclesiásticos. Cuando la palabra inspirada nos dice no juzguéis para no ser juzgados, no condenéis para no ser condenados, explícitamente, lo que nos dice es que no juzguemos ni condenemos conforme a nuestros propios criterios arbitrarios y a veces puramente pasionales. Cuando en una sociedad política sanamente constituida se juzga y se condena, aquellos que juzgan y condenan lo hacen no por sí mismos, sino por una potestad vicaria y concedida por aquel que ha creado al hombre social y quiere que la comunidad social, la comunidad política, tenga una vida sana y una vida próspera. Cuando se suprime la pena de muerte para los casos más graves, se comete un delito gravísimo contra la sociedad. ¿Acaso en este momento, cuando nos quejamos de las consecuencias del terrorismo, del tráfico de drogas, de los asesinatos, de la delincuencia común, nos estamos dando cuenta que al abolir la pena de muerte creamos una situación de privilegio del agresor injusto? Por eso Santo Tomás, de cuya ciencia teológica moral todavía vivimos, aseguraba de forma categórica y rotunda que la pena de muerte aplicada al malhechor es una exigencia de toda comunidad política que esté constituida sanamente. Si no se aplica la pena de muerte en casos gravísimos, se va a aplicar por el agresor injusto a los ciudadanos. Nuestra Constitución, estaba hablando antes del cambio, de las implicaciones políticas de esta argumentación teológica, ha llevado también al legislador español no solamente a legalizar la anticoncepción, para que no aparezcan las imágenes de Dios, a destruir la imagen de Dios cuando se halla en proceso de gestación, a destruirla cuando desarrollada acaba con el suicidio, con la eutanasia, sino que ha llegado también a conseguir que en nuestro ordenamiento quede abolida la pena de muerte, en el artículo 15 de nuestro texto constitucional, salvo en situaciones de guerra, porque entonces el artículo 21 del Código Penal Militar excepciona el supuesto, pero solo en ese caso excepcional y único, en caso de guerra, la pena de muerte ha sido abolida. Hay una frase con la que yo termino de San Agustín, inteligente, como todas las suyas, cuando hablando de ese tema decía: lástima de aquella sociedad en la que no se castiga como es debido al malhechor, porque produce su felicidad, porque la felicidad del malhechor se nutre de la impunidad en cuanto a la aplicación de la ley y queda reforzada su voluntad para seguir cometiendo asesinatos. ¿Acaso, amigos, no es esta la situación real de España, de la España del cambio, de la España de hoy? Nada más.
favor. Sí. Thank you.